Muy buenos días. Buenos días. Pues ayer veíamos un partido de fútbol de la Selección Colombia y yo miraba la incidencia social de nuestra selección, porque realmente ayer la ciudad se apagó y pues mirando la meditación que hace Maturana al respecto, decía que perder también es ganar, y muchos quizás ayer pues disfrutamos de esa ganancia porque hubo un silencio en la ciudad grandísimo y pues pudimos preparar las pautas, que es otra de los regalos grandes que el Señor nos hizo. Entonces a mí me ayudaba mucho porque yo no sé qué influencias económicas tendrá ese marcador, porque realmente no se puede medir. O sea, ese 2-0 uno no sabe económicamente cómo influirá en las personas, cómo influirá en muchas situaciones del país y en la gente como tal. Pues eso es un tema, yo creo que para ecónomos y sociólogos que miren eso. A nosotros, como Verbum Dei, nos compete en estos días seguir pues orando en la incidencia social del carisma. Y me ayudaba a entrar en ese dinamismo de poner la mirada en Jesús. O sea, me ayudaba a acercarme más a Él, porque a través de la oración es que he ido entendiendo con más claridad la fuerza de la palabra. Y es a través de la oración como he visto en nosotros, en nuestra familia, esa gran transformación que va logrando el Evangelio. O sea, la dedicación, la apertura de escucha, el acercarnos cada día al Evangelio ha ido transformando nuestras familias. Y lo digo porque ha sido una historia muy bonita en nuestro hogar, para nosotros mismos como tal. Nosotros llegamos al Verbum Dei en la década de los 90, en la década en que prácticamente tenía mucha fuerza el narcotráfico y que también el Verbum Dei tenía una incidencia muy grande. La década del 90 en la que el Verbum Dei se había volcado hacia afuera a predicar la palabra. O sea, eran convivencias mensuales, casi cada 15 días había una experiencia de oración. O sea, había un boom de predicar la palabra y de captar vocaciones, ¿sí? Y de ir expandiendo este reino de amor por todo el mundo. Y nosotros llegamos precisamente no porque viviéramos maluco, nosotros vivíamos muy bueno. O sea, nuestro matrimonio ha sido un matrimonio, diría yo, que excelente. O sea, nos hemos entendido muy bien. Y llegamos justo a la comunidad cuando estábamos como en lo mejor de nuestro matrimonio. Teníamos 2 niños pequeños, de 5 y 7 años. Y en el 95 que llegamos, el Señor prácticamente enderezó nuestras vidas. Porque la situación que se vivía en torno nuestro, en la universidad, era una situación muy conflictiva. Y veíamos cómo las parejas y el matrimonio y la relación como tal se volvían como desechables. O sea, se casaban, estaban 2 años máximo juntos y se separaban. Y nosotros, viviendo en ese entorno, el Señor se acerca a nuestras vidas y nos rescata. O sea, y eso ha incidido profundamente en nuestras vidas. O sea, ha cambiado nuestra forma de ser, ha cambiado nuestra forma de actuar, ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Y a mí me ayuda mucho una canción de la parroquia que es muy trillada, digámoslo así. Cuando voy a la misa en la parroquia, que dice: mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. O sea, y así a mí me gustaba mucho: mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Nuestra alma, nuestra familia se hubiera perdido porque los presupuestos del mundo en ese entonces a eso apuntaban, a que nos separáramos, a que tú hicieras tu vida, bueno, a muchas cosas que el mundo le ofrecía a uno. O sea, a vivir por los placeres, por los honores. Y realmente le daba muchas gracias al Señor por eso. Señor, gracias por el milagro de transformación, de resurrección que se ha ido dando en nuestras vidas, que se ha ido dando en nuestro matrimonio.
Gracias, Señor, por regalarnos la apertura a la palabra, por entrar cada vez por los caminos del amor, por mostrarnos cada vez más la fe, por aumentarnos más la fe, por ese regalo de conocerte, de seguirte, de servirte. Eso lo decía el Señor esta mañana cuando hacía la oración. Gracias, Señor, por poder decir cada día: hoy quiero ser tu misionero. Hoy, como matrimonios, queremos ser tu misioneros. Y así sea con pequeños gestos, mostrar que es Él quien nos habita, quien nos asiste, quien nos da la luz. Y a mí me encantaba mucho esto, o sea, ese Señor que nos ha regalado esta experiencia de amor y a Él que le damos inmensas gracias cada día. Y entrando por eso de ser quien es Él, que es Él el que nos da la luz, leía en la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, en los numerales del 4 al 7 hablan de una luz por descubrir. Y me quedaba al final del número 7 del Lumen Fidei que dice: en la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por Él, reconocemos que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra buena, y que si acogemos esta palabra, que es Jesucristo, palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. Y termina haciéndose dos preguntas. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena de fruto? Me ayudaban estas dos preguntas para la reflexión de hoy, y les invito a que las mediten también. O sea, ¿de dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena de fruto? Y la otra, ¿cuál es la ruta que la fe nos descubre? Dos preguntas que me contestaba, y yo decía: Señor, muchas gracias porque todo en nuestra vida, todo lo que nos has regalado es cuestión de amor. Tu amor entregado, tu amor hasta el extremo, ha rescatado nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque nos has puesto en el camino de encontrarnos cada día con la palabra, con el mismo Cristo encarnado, con el Cristo que se hace vida para nuestra vida, para rescatarnos. Y gracias, Señor, por aquellas personas que han venido por delante de nosotros mostrándonos ese camino. Y me devolvía hasta los comienzos del Verbum Dei y decía: Señor, muchas gracias por Jaime Bonet, porque es que es Él el que nos ha regalado la posibilidad de tener la dicha de conocer la palabra y de conocer a Jesús, de conocer este camino de amor y de entrega y de servicio. Y le daba muchas gracias porque Él, a través del pregón del evangelizador, nos daba respuestas a estas preguntas. Yo leía en el pregón del evangelizador un refrán que aparece por allá cuando habla en la parte acerca de las familias, un refrán que dice: donde entra el sol, no entra el médico. Y a mí me ayudaba, ¿sí? Porque sigue diciendo el pregón: puede tener sus fallos y excepciones este refrán, pero se verían libres de un sinnúmero de enfermedades provocadas por la muerte del amor los hogares y ambientes en donde pudiera entrar la luz del Evangelio, sin adulterar, sin traicionar su esencia, su poder curativo y liberador. Y a mí me ayudaba mucho porque era entrar por ese camino de descubrir la luz del Evangelio. O sea, esa luz que ha iluminado nuestra vida, esa luz que nos ha guiado. Y encontraba en la familia, como primera célula de la sociedad,
donde debe aplicarse con más fuerza esta luz del Evangelio. O sea, estamos llamados a rescatar las familias, a rescatar los hogares, para poder ir sanando al mundo, para poder ir sanando a los ambientes, y es allí, porque es allí donde empieza a gestarse la paz. Por lo que vivíamos en estos días que nos invitaba el Papa Francisco, o sea, a una jornada por la paz. Una jornada por la paz en donde realmente nosotros podemos descubrir que si al interior de las familias no hay paz, no habrá paz afuera. Por eso el Señor nos sigue llamando cada día. Y nos sigue llamando a que intensifiquemos más la oración, a abrirnos cada día a una experiencia nueva de fe. Por eso nos dice la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1 al 11, que ya tenéis una experiencia de Cristo. Pero lo escuchaba para mí. O sea, ya tenéis una experiencia para Cristo. Ya tenéis una experiencia de Cristo, que hemos resucitado con Él. O sea, les decía por la familia, como familia hemos resucitado con Él. Y la invitación que nos hacía San Pablo a los Colosenses era a buscar los bienes de arriba. Y dice, donde está Cristo sentado a la derecha. Por eso la invitación es buscar respuestas arriba. O sea, buscar respuestas buscándolo a Él, buscando al Padre, a la Trinidad. Con una implicación más, dice, no nos quedemos en nuestras cuatro cosas, no nos quedemos en los bienes terrenos, o sea, no nos quedemos en las ofertas del mundo, quedémonos en ratos de encuentro con el Señor, de a solas con el Señor, porque esta ha sido nuestra tarea en los últimos 18 años, buscarlo cada día, o sea, buscarlo cada día.